Muy buenos días a todos. Gracias por estar conectados a este tiempo de mucha bendición. Es de público conocimiento toda la violencia que se está viendo a nivel de país, los atentados, los actos terroristas, el miedo muchas veces de la ciudadanía, de los negocios. Podemos llegar a ser presas fáciles del temor, del miedo, de la especulación, de todo lo que puede estar circulando como información en las calles, en los medios de comunicación, en las redes sociales. Pero cuando uno ve todo este panorama, ve todo este escenario de acontecimientos, de violencia, uno se pregunta en qué punto fue que se empezó a ceder para que se llegue a esta violencia. ¿Cuáles fueron los factores, los acuerdos, los pactos que abrieron la puerta para que todo este sinnúmero de injusticias empiecen a ocurrir? ¿Cuáles fueron las personas que fueron cediendo y fueron dando lugar a que cosas y actos de injusticia empiecen a ocurrir? Y ahí me doy cuenta de que mucha de la violencia que puede ocurrir no es solamente el acto de violencia en sí, sino es todo el proceso previo que empezó a allanar el camino para que esto ocurra. Es como cuando uno se da cuenta que de un momento a otro ve su patio y aparecieron ciertas plantas, y uno, quizás como no estuvo revisando ese patio por mucho tiempo, le asombra cuando ve este tipo de maleza o plantas que no quisiera que estén ahí. Pero eso no nació de la noche a la mañana. Hubo un proceso, hubo un tiempo en donde se lo pudo haber evitado de una manera más sencilla, pero sin embargo la atención nunca estuvo prestada en ese sitio. Entonces entendemos que cada vez que ocurre un acto de injusticia, cada vez que hay algo que naturalmente afecta, que hace daño, nos damos cuenta que una autoridad se cedió en ese lugar. Debemos entender que cuando Satanás se le presentó a Jesús para tentarle, lo que más buscaba Satanás obtener de Jesús para su caída no solamente era cortar con su propósito, sino también que Jesús cediera a autoridad. Decía Satanás: si postrado me adorares. Entonces, una de las cosas que Satanás necesita para poder operar en algún lugar, en alguna casa, en algún pueblo, en algún país, es de que se ceda a autoridad. Entendemos que desde el huerto del Edén, Dios le entregó autoridad al ser humano para poder administrar, para poder organizar las cosas. Pero en la medida que el pecado ingresa en nosotros, en la medida que empezamos a identificarnos más con las actitudes de las tinieblas que con las de Dios, entonces estamos cediendo a autoridad. Cuando yo cedo a autoridad, entonces esa autoridad, ese trono que estoy despojando, que yo mismo me estoy quitando, entonces alguien más lo va a utilizar, alguien más se va a sentar en ese lugar y va a emitir ciertas órdenes, cierto comportamiento que va a dictar la manera en cómo la sociedad, en cómo mi casa se va a enrumbar. Entonces, la violencia que vemos actualmente, los actos de injusticia, lo que muchas veces decimos, por ejemplo, está bastante repetitiva la frase que decimos: me duele ese Ecuador y cosas así. Es solamente el fruto de haber cedido mucha autoridad a cosas que son enemigas de Dios. Cuando cedemos autoridad a lo que es enemigo de Dios, por cuanto estamos en una guerra, no solo me refiero a cuestiones de armamento físico, sino que directamente una guerra espiritual, entonces las tinieblas tomarán el lugar que uno ha dejado vacío. Cuando yo permito que en mi casa, que en mi barrio, buscar a Dios sea lo último que hagamos solo para solucionar algún tipo de emergencia, entonces estamos cediendo completa autoridad. Cuando como iglesia de Dios solamente vivimos quejándonos o pidiendo cosas, o estamos pidiendo de forma bastante incorrecta, oramos de una manera rutinaria, no buscamos escuchar a Dios, entonces estamos cediendo a autoridad. No hay una conexión, no hay una comunicación correcta para poder manejarnos de una manera inteligente en lo que está ocurriendo. Porque dice la palabra que Dios no hará nada sin antes
avisarle a sus profetas. Pero cuando no estamos hablando ni conectados con Dios, entonces por más de que Dios esté hablando profecía, no hay un oído que esté escuchando. Y es entonces cuando tenemos que entender que hay una influencia y hay una importancia muy grande en usted y en mí como pueblo de Dios, pero como un pueblo que necesita estar despierto y no ceder a autoridad a las tinieblas. Es en este instante en donde tenemos que tomar la autoridad que como hijos de Dios tenemos, no de ejercer violencia hacia una persona, sino de ejercer la violencia espiritual para orar, para reprender, para poder manejarnos de manera estratégica, para sobre todo nunca caer en temor, nunca caer en el miedo, sino entender de que todo está al control de Dios y que aún la peor circunstancia será utilizada para un tiempo de muchísima bendición. Será el lugar correcto, aún el terreno preparado para que podamos llevar aquel mensaje de esperanza y de amor. Dice la palabra de Dios en Éxodo, versículos del 22 hasta el 26. Vamos a ver una parte en donde el pueblo de Dios estaba caminando por medio del desierto y justamente se encontró con una situación de crisis. Dice así: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó, y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y hallaron en Elim, donde había 12 fuentes de agua, y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Vemos en esta parte cómo el pueblo de Dios, cuando se enfrentó a una dificultad, sea de agua, entonces ellos empezaron primero a murmurar. Y la respuesta de Dios fue sí, ciertamente, que transformó las aguas amargas en aguas dulces. Lo hizo de una manera que quizás nadie se hubiera imaginado. Pero que menciona la palabra que en ese momento Dios también probó al pueblo. Y les mencionó de que si oyeres la voz de Dios, si oyeres la voz de Dios. Entonces mencionaba de que aunque haya enfermedad, aunque en Egipto hubo enfermedad, hubo juicio, a los que escuchan su voz, a los que se dejan guiar por Dios, a los que se mantienen en sus estatutos, entonces ese juicio no llegaría contra ellos. Y aquí es donde entendemos que cuando uno se aparta de Dios, aparta la palabra de Dios de su corazón, nos sigue la justicia de Dios. Es como quitarnos de una cobertura que nos estaba protegiendo de toda la injusticia que está ocurriendo. Porque en el mundo, ciertamente, presidentes, gobiernos, cuando no tienen un corazón rendido a Dios, entregan el país, hacen pactos, hacen acuerdos contra Dios y hacen un sinnúmero de injusticias que a la postre, años después, generalmente se empiezan a pagar con todo un desorden social. Pero es entonces cuando nosotros desde el gobierno, aún desde nuestro corazón, tenemos que entender que la autoridad que tenemos siempre tiene que estar ahí entronado Jesucristo. No nos conviene apartarnos de Dios, sino nos conviene muchísimo estar con el oído atento y pegados a Dios. Cuando el pueblo de Dios tenía el oído despierto, aquí dice, llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Entonces el recurso que antes era escaso, que no había agua, el motivo por el que empezaron a quejarse, cuando ya recibieron la dirección y la corrección de Dios, entonces ese recurso ya fue abundante. Entonces cuando nosotros clamamos por paz, pedimos por una solución a las cosas, tenemos que también revisar a dónde nosotros estamos cediendo a autoridad, cerrar ese lugar y entronar
y darle toda autoridad a Dios, aún de nuestra casa, de nuestra dirección de acciones, para que lo que hagamos sea realmente de mucha bendición. Es importante también orar por nuestras autoridades para que sea el Espíritu Santo dándoles sabiduría, dándoles protección y también entendiendo de que aún todo lo que parece negativo, en su momento todo también se transforma en muchísima bendición. Nos vemos en una próxima oportunidad.